Y bueno, la idea era contarles la evidencia científica de por qué hoy tenemos que hacer hipotermia. Y bueno, esto ya lo venimos poniendo hace rato, que esto es una emergencia neurológica, cuando el paciente nace asfixiado o con encefalopatía, así que bueno, la idea es mostrarles la evidencia científica de esto. ¿A qué pacientes nos vamos a referir? Este es un paciente que nació hace un tiempo, en el cual, fíjense, este es un paciente que nació de un desprendimiento de placenta. Fíjense que tiene movimientos rítmicos, es un recién nacido, está intubado, tiene puesto unos electrodos en la cabeza que ya después vamos a ver, que es el monitoreo de amplitud integrada. Acá tenemos otro paciente. Fíjense los movimientos de este bebé. Ahí se escucha mi voz atrás. Paciente con convulsiones, hipertónico. Fíjense en un momento los deditos de los pies. Está ya el colchón es azul, es el colchón de hipotermia. Está intubado. Este todavía no tiene el monitoreo. ¿Está? Pero bueno, el paciente está puesto en hipotermia en las primeras 6 horas. Fíjese que apenas se estimula, fíjense los pies. Tiene puesto una sonda. Así que bueno, fíjense los pies cómo están hiperextendidos. O sea que esto es un paciente que ha sufrido un evento que hace que sea ingresado a hipotermia y tenga, bueno, el monitoreo que en este momento, fíjense que está un electrodo inactivado y está en hipotermia con 33 grados. Así que bueno, es un paciente complejo con mucha tecnología alrededor. Entonces, para empezar tenemos que saber qué es la asfixia perinatal y clínicamente es una suspensión grave o disminución del intercambio gaseoso a nivel de la placenta o de los pulmones que resulta en hipoxemia, hipercapnia e hipoxia tisular con acidosis metabólica, que eso es el grave problema que tiene el paciente cuando nace en esta situación. La asfixia va a menudo acompañada de isquemia, la cual agrava la hipoxia tisular y la acumulación de productos del catabolismo. Así que hay que tener claro qué pasa en la asfixia. Y lamentablemente el paciente cuando presenta un evento tan importante, fíjense que se afectan todos los órganos. Nosotros estamos siempre preocupados por el sistema nervioso central, porque es el que hoy tenemos una terapia nueva, que ya es vieja, pero hay muchos lugares que todavía no la tienen. Pero fíjense, después nosotros como médicos neonatólogos y como enfermeros, todos los controles que tenemos que hacer, porque el evento no solo afecta al cerebro, sino afecta a todo el organismo, y bueno, y hay que hacer muchos controles. ¿Qué hace la hipotermia? Vamos a tratar de que disminuya la afectación cerebral. Como neuroprotección perinatal tenemos varias herramientas. Nosotros hoy vamos a hablar, para reducir el impacto del daño cerebral, tenemos la hipotermia terapéutica y en los prematuros extremos tenemos el sulfato de magnesio. Eso es otro tema para otro día, pero hay varias estrategias y para prevenir el daño cerebral perinatal han aparecido el clampeo tardío del cordón, disminuir las infecciones, la prevención del parto pretérmino, pero hoy, de la parte de neuroprotección perinatal, hoy vamos a hablar solo de la hipotermia terapéutica. Entonces, con la hipotermia terapéutica reducimos el daño cerebral y hay otras herramientas para prevenir. ¿Por qué la hipotermia es un tratamiento que debemos implementar? Porque hace muchísimos años, solo cuando nacía un paciente con encefalopatía hipoxia isquémica y asfixiado, la asfixia y la encefalopatía sigue siendo una causa principal de muerte y de lesión neurológica. ¿Cuántos pacientes tenemos aproximadamente? La incidencia es de 2 a 3 casos por cada 1000. En los países desarrollados y en los países menos desarrollados puede haber incidencias muy altas, pero en lugares privados más o menos es esto, 1 a 3, 1 a 5, y en los lugares públicos algunos puede ser que la estadística esté un poquito más alta, y a su vez hay lugares públicos que reciben derivaciones. Como les dije, 1 a 5 nacidos vivos. Esto es importante, fíjense que solo el 10% de la parálisis cerebral son debidos a asfixia, eso es muy importante, o sea que la parálisis cerebral no está siempre relacionado solo con la asfixia perinatal.
El 15 a 20% muere y el 25% de los sobrevivientes tienen discapacidades severas, o sea que es muy importante que si nosotros tenemos una herramienta hoy de prevención, bueno, tenemos que avanzar para que todas las unidades de cuidados intensivos la tengan o tenga a haber centros de derivación y ahora lo vamos a ver. ¿Qué pasa cuando un paciente presenta un evento importante? Si presenta una encefalopatía hipóxica isquémica moderada, el 10% puede morir y queda un 30% con discapacidad. Pero fíjense esto, el 60% de los severas encefalopatía hipóxica muere y hay un 40% de discapacidad. Entonces, por eso es importante que este tratamiento puede disminuir tanto la muerte como la discapacidad y ahora vamos a ver cómo. ¿Qué pasa cuando un paciente presenta un evento, un desprendimiento de placenta, una rotura uterina? Bueno, hay mecanismos que van a llevar a la muerte celular y la primera es un fallo energético, que esto lo recuperamos rápidamente con una reanimación. Obviamente que todo paciente que nace en esta situación tiene que ser recibido por médicos o enfermeras entrenadas en RCP. Y después hay una fase latente que el metabolismo cerebral se recupera y ahí es cuando aparece un electroencefalograma suprimido. Y acá viene cuando, por estudios, que ahora vamos a ver cuáles, la falla energética secundaria es la falla por reperfusión posisquémica. Y acá es cuando aparecen las convulsiones, el edema citotóxico, la acumulación de citoquinas y el daño histológico. Esto es donde va a trabajar y donde está estudiado que mejora el daño neurológico o la hipotermia. Fíjese que esto puede durar varios días, pero ocurre entre 6 a 8 horas después del episodio. Esto sale de estudios de animales, por eso es muy importante que la hipotermia hay que iniciarla antes de las 6 horas de vida. Esto más esquemático, destrucción del parénquima cerebral, fíjense que hay hipoxia en la primera hora, después a las 3 horas hay secreción de sustancias citotóxicas, y fíjense, la inflamación va durando varios días, edema, apoptosis. ¿Qué pasa? Esto es la evolución natural y es lo que veíamos antes cuando no había terapéuticas para disminuir todo este fallo. Solo lo que hacíamos era observar a los bebés y tratar eventualmente las convulsiones, la disfunción miocárdica, pero hoy la hipotermia lo que hace es actuar en estas horas, las primeras 6, para disminuir absolutamente todo esto. Entonces, para repasar, hay una injuria hipoxisquémica, hay una depresión de energía y hay una muerte neuronal primaria. Y ahí viene la reperfusión y oxigenación que hace que se liberen aminoácidos excitotóxicos, glutamato y aspartato. Y fíjense, entra más calcio a las células, hay trastorno en la permeabilidad, liberación de óxido nítrico y radicales libres, y esto llevaría a la apoptosis. Entonces, con la neuroprotección, con una hipotermia a 33 grados y medio, 34 y medio, este es el potencial para el rescate neuronal. Por eso, todos estos estudios, que ahora voy a mostrar, llevaron a esto a disminuir la muerte neuronal secundaria. Eso es lo más importante. Fíjense, esto es un resumen de todos los estudios que ha habido. Fíjense, siempre la terapia son de 72 horas. Y fíjense, los primeros estudios eran de 11, 10 pacientes. Y fíjense, a partir de aproximadamente del 2008, los estudios de Gluckman en Inglaterra, Shankara en Estados Unidos, fíjense, ya empezaron a randomizar 100 pacientes de un lado, o sea, la randomización que era pacientes que se les hacía hipotermia y pacientes que no se les hacía hipotermia. Hoy ya esos estudios no estarían, no habría posibilidad por la evidencia científica que hay. Y estos todos estudios son, la mayoría con corporal total. El ICE Trial era con geles, con frío, y Gluckman era con el estudio, a nivel cerebral, ¿no? La hipotermia solo cerebral y no corporal. Y acá yo les hice un resumen de los estudios más emblemáticos, en el cual, fíjense que se juntan 1.214 pacientes. Los criterios eran más de 35 semanas, ¿tá? La mayoría, fíjense que son todos corporal total. Selectivo es el de Gluckman en el 2005. Y esto es importante que ustedes lo vean, que, que fíjense que los pacientes que habían sido
que habían recibido hipotermia versus los que no habían recibido hipotermia, el 48% tenía discapacidad o muerte, versus los que no habían recibido hipotermia, el 63%. ¿Qué marca esto? Parecen números y a primera vista esto, 48 versus 63, parece más chico, pero lo más importante es lo que se llama el intervalo de confianza, que significa que da una 0,76 y esto marca que va a reducir un 24% la muerte y entre un intervalo de confianza entre el 31% y el 16%. Entonces, con esta evidencia científica al día de hoy todo paciente que nace con encefalopatía o cumple criterios para pensar que el paciente va a desarrollar una encefalopatía hipóxico-isquémica, debería ingresar hipotermia por esta evidencia científica. ¿Tá? Después, más adelante, ya se hizo el estudio, el Cochrane, que es, junta todos, más estudios todavía, yo les mostré 7, 11 estudios, 1.500 pacientes, en el anterior yo le había dicho 1.214, y fíjense que los resultados neurológicos a los 18 meses, perdón, eso lo había dicho, a los 18 meses, sigue siendo significativo, o sea que la hipotermia hace que los bebés tengan menos daño neurológico a los 18 meses, y fíjense, 0,75, o sea que hay una reducción del 25% de daño o muerte, con una diferencia entre el 17 y el 32%. O sea que fíjense que hoy no realizar hipotermia cuando nace un paciente o no trasladarlo, es se está perdiendo una oportunidad importante de disminuir el daño cerebral. Y fíjense que esto es muy importante, ¿cuántos pacientes tendríamos que tratar para disminuir la muerte o la discapacidad? Acá es muy importante este número, que ustedes lo tienen que conocer, qué significa el número, no sé, es 7. Y esto es muy importante porque en neonatología y en medicina, muy pocos tratamientos necesitamos tratar pacientes para reducir la discapacidad o la muerte. Es el que menos pacientes tenemos que tratar para producir semejante beneficio. No sé, yo les mostraba que al principio una de las terapéuticas para disminuir el daño cerebral a nivel prenatal era el sulfato de magnesio. Y esos datos, el NNT, el número necesario de pacientes o de madres para tratar, para reducir el daño neurológico, es de 68. Así que fíjense que este NNT es muy, muy bajito, y esto es muy importante, que tiene una P totalmente significativa. O sea que hoy, la evidencia, todos tenemos que conocer que la hipotermia produce una mejoría sustancial, pero obviamente no 100%, todavía hay terapéuticas y eso lo vamos a ver más al final. Entonces, esta es la evidencia científica que ustedes tienen que conocer, que luchar para que si el paciente nace con un APGAR bajo y tiene un evento centinela, este paciente tiene que iniciar hipotermia o en el centro ser derivado. Entonces, el concepto de hipotermia debe estar en todas aquellas personas que se encuentran trabajando en la recepción del recién nacido, esto es muy importante, y la hipotermia como tratamiento de hemodinamia severa comienza en la sala de recepción, y acá Gisela va a hablar de los cuidados, pero yo les voy a dar algunas herramientas para tener desde el momento de sala de partos. Acá es esto les quiero contar que la Sociedad Argentina de Pediatría autorizó armar un área de trabajo de encefalopatía neonatal, en el cual el doctor Berazategui y Juan Pablo Berazategui y yo vamos a ser los coordinadores, y estamos, junto con el CEFEM, estamos organizando para armar las nuevas guías de hipotermia. Hemos convocado un amplio espectro directamente desde obstetras hasta psicólogos, seguimiento, neurólogos. Entonces, la idea es que esto de saber que desde el momento que nace un paciente con sospecha o que tuvo un evento, sea derivado. Entonces vamos a armar un algoritmo que ojalá pueda estar en todas las salas de recepción de Argentina. El Ministerio de Salud está convocado. Entonces, en la encefalopatía hipóxica es una urgencia neurológica. Nosotros necesitamos su rápido diagnóstico. Es fundamental iniciar el tratamiento. ¿Para qué? Para que la llegada al centro o el inicio de hipotermia debe serlo antes de 6 horas. O sea que fíjense que tenemos que armar redes
de traslado llegado, el caso. Y en recepción es muy importante, tenemos todo en la cabeza que los bebés no pierdan temperatura, pero bueno, es importantísimo evitar la hipertermia. Es mantener estable la temperatura central a 35 grados en la sala, o sea que hay que apagar la servocuna. Tenemos que realizar estados ácido-base de cordón, evitar la hipoglucemia y podemos hacer el examen neurológico, que ahora les voy a mostrar cómo, y llamar al centro de recepción o llamar a la unidad de cuidados intensivos avisando que tenemos un paciente que seguramente va a necesitar hipotermia para que se arme todo. Eso es muy importante. Entonces, esto en el futuro, junto con la Sociedad Argentina de Pediatría, el CFN y el Ministerio, al lado de los folletos de reanimación cardiopulmonar, ojalá que tengamos un folleto que pueda identificar cómo iniciar el tratamiento de sala de parto y eventualmente a quién derivar. Fíjese que acá tenemos hospital receptor, teléfono, responsable del equipo. ¿Qué paciente es candidato a hipotermia? Bueno, esto está en discusión, pero la mayoría de los lugares son mayor de 35 semanas, que es el peso mayor de 1,8 kg y tiene que ser en menos de 6 horas de vida. Los pacientes que ingresan son la encefalopatía moderada o severa, está en discusión hoy los leves. Tiene que haber un evento centinela, un desprendimiento de placenta normoinserta, una ruptura uterina, un monitoreo normal, una distosia de hombro, un prolapso de cordón. Y esto es muy importante, el Apgar tiene que ser menos de 5 a los 10 minutos. Hay algunas guías que dicen menos a los 5 minutos. Reanimación y ventilación a presión positiva más de 10 minutos. Y lo importante es la sangre de cordón o arterial antes de 1 hora, con pH menor de 7, y algunos dicen exceso de base de 12 o a menos 16. Yo puse menos 16, eso eventualmente también lo discutiremos en las guías que vamos a hacer. Están hechas y las vamos a actualizar. Estas son la clasificación de Sarnat y Sarnat para diferenciar la encefalopatía leve, moderada y severa. Esto lo pueden imprimir, lo pueden tener, pero fíjense que el grado moderado o severo, los pacientes cursan con letargia o estupor, hipotonía o flacidez. Comúnmente el leve, el paciente está hiperalerta, está irritable. Así que bueno, es muy importante conocer la clasificación porque esto, antes de iniciar la hipotermia, tenemos que categorizar el paciente y tenemos 6 horas y hay veces que con esto podemos derivar, ¿no? Y categorizar. Y fíjense que la mortalidad de un paciente con encefalopatía moderada puede ser del 6%, pero del severo al 40%, y las secuelas son muy altas cuando la encefalopatía es grado 3. Bueno, nada. Entonces, la evidencia la conocemos, diagnosticamos y vemos que tenemos un paciente con criterios. ¿Qué hacemos? Tenemos que tener un equipamiento, ¿no? Equipamiento de hipotermia, equipamiento de electroencefalograma de amplitud integrada, ARM, monitores multiparamétricos, servocuna o incubadora, esto lo va a hablar como es Gisela, bombas y, muy importante, no nos olvidemos de los padres, que entra del equipamiento porque es también parte del cuidado. Bueno, este es un paciente, obviamente, que está en hipotermia y acá está el aparato de hipotermia, está en óxido nítrico, está con un respirador que puede ser de alta frecuencia, el monitor de electroencefalograma de amplitud integrada, el aparato multiparamétrico. El paciente es un paciente complejo, hay que tener mucho trabajo de equipo entre enfermeras, médicos y eventualmente los padres, no olvidarse de los padres. Creo que después lo van a clarificar, pero hay 4 equipos en Argentina, el CoolCap, el Criticol, el Blanquetrol y el AmRaterm, que es el aparato último, nuevo. Así que hay 4 equipos en Argentina. Y con semáforos, para no, sí o sí, lo que hay que hacer es colocar accesos vaculares, comúnmente venoso y arterial, es lo mejor. Colocar oxímetro de pulso, electroencefalograma. Electroencefalograma de amplitud integrada tendría que ser sí o sí, si hace una hipotermia. El NIRS está en discusión. Es muy importante no producir hipoglucemia. Acuérdense que la glucosa es la nafta del cerebro, así que es muy importante eso. Estos pacientes presentan secreción adecuada de hormonas antidiuréticas. ¿Se acuerdan que la encefalopatía y el paciente asfixiado es afectado el riñón, es afectado el cerebro? Entonces, las dos, los riñones y el cerebro hacen que los pacientes retengan líquido, o sea que hay que restringir el aporte, pero no olvidarse que por restringir el aporte no producir hipoglucemia.
Hay que mantener los electrolitos en los valores normales. Si el paciente está con mucho desconfort, se puede utilizar morfina o fentanilo según qué unidad. Muchas unidades usamos nutrición parenteral para que los pacientes tengan desnutrición en esos 3 primeros días. Si el paciente baja los lácticos, en algunos lugares se da alimentación enteral, no lo daría en las primeras 24 o 48 horas. Se puede hacer una ecografía cerebral para ver si no hay una hemorragia cerebral masiva. Muchas veces hacemos ecografía para ver la función miocárdica y eventualmente tendríamos que tratar las convulsiones. El algoritmo que a mí me gusta es este, que utilizamos fenobarbital, 20 por kilo, después fenobarbital 10 por kilo y se puede pasar a levetiracetam, fenitoína. Esto igualmente después les queda grabado, ustedes lo pueden bajar. Así que ese es el algoritmo que me parece que es el que mejor está estudiado. Las cosas que tenemos que tener cuidado, hay que avisar que cuando vamos a mandar los laboratorios, el paciente está a 35 grados y que hay que llamar al laboratorio. Muchas veces los laboratorios no salen bien porque el aparato está seteado a 37 grados y los pacientes llegan a 35. Tenemos que calentar los gases que ingresan al bebé. Si el paciente presenta hipertensión pulmonar, se puede utilizar óxido nítrico, no hay ningún inconveniente. Hay que mantener la presión arterial y esto es muy importante para mejorar, obviamente, la perfusión. Eventualmente se utiliza dopamina o dobutamina para la función miocárdica. Obviamente es un paciente que hay que realizar balances estrictos y eventualmente a algunos pacientes, si fue de parto, le ponemos antibióticos. Bueno, eso es muy importante. Y otra cosa, acuérdense que este paciente tiene afectado el hígado, entonces hay que titular las drogas y eventualmente pues, se puede hacer dosaje de fenobarbital. Y esto es muy importante, lo que hay que evitar. Son pacientes que hay que evitar la hipoxemia y la hiperoxia. Esto es muy importante. Otra cosa es la hiperventilación y la hipocapnia. Todo esto produce más daño cerebral, la hipoglucemia y la hiperglucemia. Está demostrado que no es necesario utilizar el fenobarbital profiláctico. Evitar las correcciones de bicarbonato, expansiones, solos en evidencia de hipovolemia, evitar la hipotermia y hipertermia. Es importante el servocontrol de los aparatos y los relajantes musculares, porque los relajantes musculares lo que hacen es nosotros perdemos el control del examen neurológico. Bueno, esta es una diapositiva que hizo Juan Pablo Berazategui, que es muy buena, que las 4H, evitar la hipoglucemia, la hipertermia, la hiperoxia, la hipocapnia. Todos estos son laboratorios que un paciente que ingresa en hipotermia hay que pedirlos, los va a hablar Gisela, así que solo contarles que hay que ingreso cada 12 y cada 24 horas, sí o sí hay que hacerlos. Hay unos potenciales efectos adversos que muchas veces están relacionados al paciente con la asfixia o la hipotermia, así que hay que controlarlos, hay que estar atentos. La verdad que muchas veces al principio nombraban todos estos y la verdad que cada vez se ven menos por el avance de la hipotermia bien controlada. Cortito, la hipotermia no alcanza, entonces es muy importante que se están buscando coadyuvantes. Por ahora no hay ninguno que ha demostrado. Topiramato, hay estudios, no demostró. Alopurinol lo mismo. Eritropoyetina es el que más está demostrando ahora, faltan estudios. Y no se olviden de sangre de cordón, el estudio que está haciendo la maternidad Sardá, del paciente que nace asfixiado, se saca sangre de cordón y se manda al Garraham y después se pasa en las primeras horas. Es bastante promisorio el estudio. Doc, ya le tendríamos que entregar a Gisela. Ya le entregó. Y bueno, estudios que hay que hacer: ecografía cerebral, resonancia magnética nuclear en los primeros 7 días, potenciales evocados. Bueno, el estándar es el electroencefalograma y el video. Y estos pacientes tienen que ser seguidos. Está demostrado que el beneficio de la hipotermia es hasta los 8 años. O sea que es importante que para tener un paciente en hipotermia tiene que haber un seguimiento multidisciplinario. Bueno, lo importante acá con este tipo de patología, ¿no? Y los cuidados de enfermería es saber que es un trabajo en equipo, es una red de comunicación que tenemos que fortalecer, ¿no? Tiene que ser efectiva, coordinada y federal. Efectiva, no se tienen que cortar esos lazos de comunicación, como decía el doctor. Nosotros debemos saber
Como decía, es una red de comunicación que debe ser efectiva para poder brindar el mejor tratamiento y oportuno para estos pacientes. Coordinada y federal. Es uno de los tratamientos nuevos, pero que deben ser brindados para todos estos recién nacidos que tienen la necesidad de recibir este tratamiento con un solo objetivo, brindar el tratamiento de hipotermia a esta emergencia neurológica como gol estándar de cuidado. El tratamiento tenemos que saber que comienza en la sala de partos y por eso los cuidados de enfermería van a comenzar también en la sala de parto. Tenemos que tener la atención de un parto obliga al equipo de salud a estar preparado para diagnosticar, tratar oportunamente cualquier complicación que se pueda presentar, con el fin de evitar resultados negativos en el binomio madre-hijo. La sala de parto tiene que estar equipada como una terapia intensiva neonatal. Los antecedentes obstétricos que señalan la existencia de riesgo de hipoxemia fetal nos tienen que dar una alerta de nosotros de los cuidados que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de atender a este paciente. Comunicarse con el centro que tenga el programa de hipotermia como terapéutica para poder brindárselos a estos pacientes recién nacidos. Por eso es fundamental la capacitación continua de todo el equipo de salud. Acá abajo está el logo de la SAP, con el manual de reanimación cardiopulmonar neonatal. El traslado desde la sala de parto debe ser con servocontrol. El traslado de la sala de parto debería ser realizado en las mismas condiciones que cuando uno traslada a un paciente crítico. Pero en este caso nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que apagar esa incubadora de transporte. Y cuando nosotros estamos haciendo la recepción de este recién nacido, vamos a tener que apagar la fuente de calor, ¿no? Es inevitable tener en una sala de recepción, en una sala de parto, una temperatura, poder bajar la temperatura porque tenemos otros recién nacidos, pero siempre tenemos un sector donde es menos cálido, ¿no? Bueno, recepcionarlo ahí a este paciente. Apagar la servocuna en partos, ¿no? De este paciente, la servocuna que yo considero que es más adecuada para recibirlo. Si es necesario, la reanimación con FIO2 a 0,21%. Hay que recordar que son pacientes recién nacidos de términos, ¿no? O mayores de 35 semanas. Colocación de electrocios, saturometría de pulso preductal. Nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a utilizar el mejor equipamiento para estos pacientes. El eventual uso de masaje cardíaco, si es de ser necesario, y adrenalina, y disminuir la temperatura, como decía recién, del macroclima. Apagar la incubadora del traslado. Si yo tengo este evento centinela, sé de antemano cómo se presentó el parto, y yo ya sé que el paciente es un claro candidato de que se le deba presentar el tratamiento de hipotermia, voy a apagar la incubadora de traslado, ¿sí? Porque yo de esa manera voy a poder presentarle a este paciente, brindarle a este paciente hipotermia pasiva. Comunicar a la UCIN sobre el traslado y las condiciones del recién nacido. Por eso la comunicación acá tiene que ser primordial, porque de esta manera yo le estoy avisando a mis colegas, ¿no? Cómo tiene que ser recibido en esta terapia intensiva. Trasladar al recién nacido manteniendo las condiciones de hipotermia servocontroladas, solo con el pañal, y recordar, no hace falta agregarle nada más a este paciente, porque cuando pongo acá termorregulación, porque un recién nacido que no recibe termorregulación, un ambiente controlado, ¿no? Va a bajar por sí solo la temperatura. Entonces no va a hacer falta que yo le agregue nada para poder, de forma pasiva, poder comenzar con este tratamiento hipotermio. Monitorizar al paciente de traslado como si fuera un paciente crítico, o como yo estoy trasladando a cualquier paciente
a una terapia intensiva, con la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, es decir, un monitor multiparamétrico, la saturación de oxígeno y la temperatura axilar. Nosotros, a veces es muy difícil, dependiendo los servicios en donde nos encontremos, poder tener todo lo que sea equipamiento, no me salía la palabra, de alta tecnología, pero es primordial que darle a estos pacientes que son extremadamente críticos, brindarle el mejor equipamiento posible. Entonces vamos a tener un monitor multiparamétrico con frecuencia cardíaca, tensión arterial, saturametría y temperatura. Vamos a tener, puede ser una servocuna, ¿no? O en el caso de que sea una servocuna, monitoreo con servocontrol con una temperatura objetivo de 35 y un monitoreo sin servocontrol con una temperatura objetivo de 36. Ahora voy a pasar a explicar. Y acá fundamental, no realizar enfriamiento activo con packs de gel o otro sistema no convencional. Si yo no tengo para brindarle tratamiento hipotermia, nada, por sí sola la temperatura de este recién nacido va a descender. No tengo que, porque puede generarle más daño de lo que queremos nosotros generarle y brindarle a este bebé. Hipotermia pasiva, el enfriamiento conseguido mediante la no aplicación o una no reiterada de fuentes de calor exógeno tras el nacimiento. Si nosotros no le brindamos una fuente de calor, por sí sola va a bajar la temperatura de este recién nacido. Acá dice, si no se aplican fuentes de calor exógeno recién nacido, tras su nacimiento la temperatura va a descender 1,5 cada media hora. Así que nosotros en ese sentido tenemos que quedarnos tranquilos. El tratamiento de hipotermia, ¿cómo vamos a empezar nosotros nuestros cuidados? Vamos a colocar el paciente en la incubadora o en la servocuna apagada. Incubadora, nosotros manejamos en la maternidad Sardá, manejamos el equipo con colchón de hipotermia Amrater, y ellos nos recomiendan casi siempre por brindar un mejor tratamiento, realizarlo en incubadora. Es difícil porque estamos hablando de pacientes que son pacientes de término, que el trabajo en incubadora se súper complica, pero muchas veces es preferible ponerlos en incubadora. Cuando vamos a realizar algún procedimiento, apenas ingresa, lo podemos realizar en la servocuna y después desplazarlo con el colchón a la incubadora. Lubricar el sensor con agua destilada, el sensor de temperatura, ya sea rectal o esofágico, saber la ubicación correcta, 3 centímetros en la zona rectal y transesofágico, 2 centímetros encima del apéndice cifoide. Vamos a tener en cuenta que tener el cuidado no es yo coloco el sensor de temperatura y ahí va a quedar depositado 72 horas. No, ese sensor hay que limpiarlo porque si el niño hace una catarsis positiva puede alterar el funcionamiento del aparato. También tener en cuenta que se puede desplazar y son niños que mayormente están en un estado letárgico, van a estar quietos, entonces yo puedo generar una alteración cutánea por tener un sensor continuamente colocado en una posición, ¿no? Apretado en la piel. Entonces yo tengo que rotar también de qué lado voy a sujetar este sensor, ubicar al paciente en posición supina con el occipucio apoyado en la manta. Se puede y se debe rotar. Tengo la experiencia de uno de los últimos pacientes que tuve en hipotermia, un bebé de casi 42 semanas de edad gestacional. Era gigante, era grandísima, era un bebé súper hermoso, grande, y yo necesité la ayuda sumamente grave, con muchísima medicación, óxido nítrico. Necesité la ayuda de 2 colegas para que me puedan ayudar a rotar. Es necesario pedir colaboración para rotar porque se puede y se debe rotar estos pacientes. El control de signos vitales de frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación,
control estricto de la temperatura rectal, de piel y axilar. Hay determinadas planillas, son muy fáciles de hacer. Lo importante es ser claro, ¿no?, con todo lo que uno anota en estas planillas. La frecuencia a la hora de tomar la temperatura, las primeras 4 horas van a ser cada 15 minutos. Cuando uno toma a estos pacientes, sabe que las primeras horas donde va a realizar el tratamiento, sea de enfriamiento o recalentamiento, ¿no?, va a tener que dedicarse a este paciente, ¿no? No siempre se puede cumplir esto de me quedo solo con mi pacientito, ¿no? La carga de pacientes a veces es mucho mayor, pero uno sabe, puede ingresar un paciente súper estable, pero que se complejiza pasada la hora. Entonces, tenemos que saber que nos vamos a dedicar bastante tiempo a este paciente. Luego, cada 1 hora por 12 horas, ¿no? Y en algunos lugares nosotros, por ejemplo, lo hacen cada 2 horas en la continuidad de las 72 horas del tratamiento, se toma cada 2 horas la temperatura, nosotros lo seguimos haciendo todo el tratamiento durante 1 hora. Valorar el disconfort del paciente considerando la sedación adecuada, ¿no?, y la posición adecuada para el paciente. Detectar posibles convulsiones, por eso es ideal, ¿no?, la monitorización de la actividad cerebral con el monitor de función cerebral. Efectuar un estricto balance de ingresos y egresos. Van a ser pacientes que a veces tienen demasiada medicación endovenosa. Calcular el ritmo diurético, súper importante, pero que muchas veces no se hace. Calcular el ritmo diurético. Prevenir úlceras por decúbito, como es primordial rotar a estos pacientes. Y nosotros tenemos que agudizar, porque tal vez es un paciente que está, como decimos, sumamente planchado, con mucha sedación, y nosotros tenemos que agudizar la observación para hilar fino con este tipo de pacientes. Detectar la aparición de sangrado a través del tubo endotraqueal, de heridas quirúrgicas, o sonda vesical, que puede ser un reflejo de coagulopatía, alteración plaquetaria inducida por la hipotermia. Entonces nosotros tenemos que saber los pros y los contras de este tratamiento. Acá que es el mismo cuadro que el doctor Guillermo, ¿no? Tenemos que realizar las extracciones de laboratorios respetando el esquema. Nosotros tenemos que saber que cuando nace un paciente, tenemos 6 horas, ¿no?, para poder hacer el ingreso de este paciente. Pero también tenemos que tener en cuenta todo lo que hay que hacer antes de que se corte el tiempo, ¿no?, de que puede ingresar este periodo donde el paciente puede recibir el tratamiento de hipotermia. Tenemos que saber que este paciente que va a recibir hipotermia necesitamos, antes de la hora, apenas nació o antes de que se cumpla la hora de nacido, un gas de cordón. Sacarle Giselle, tenemos que ir redondeando ya. Así sí. Entregamos a Marcelo. Uy, bueno, ok. Es importante, acá tenemos el ingreso, el cronograma, cada cuánto vamos a tener que realizar los laboratorios, favorecer el vínculo con los padres. Esto tendría que ser en rojo y con luces de colores. Acá son muchas veces papás que están esperando un niño, un recién nacido, que no tuvieron ninguna complicación durante el parto, previo al parto, que fue un embarazo ideal, y se encuentran con un bebé, ¿no? Casi siempre pasa esto con un recién nacido que es en estas condiciones, sumamente crítico. Entonces nosotros, si tenemos la suerte de contar con un servicio de salud mental, un apoyo para brindarle las herramientas necesarias, ¿no?, para poder pasar esta etapa de la internación del niño y ser parte del tratamiento. Y recordar, los padres no son un invitado a la terapia intensiva, son partes del tratamiento y muchas veces son nuestro mejor monitor. Alentar a la madre a extraerse la leche humana para el inicio de la alimentación. Bueno, estos son pacientitos que nosotros tenemos, que nos podemos encontrar así. Este es el anterior, las dos fotos de abajo, el anterior colchón de hipotermia que teníamos, en la misma foto del doctor. El del medio es el que tenemos nosotros, San Rater.
Bueno, en la fase de recalentamiento, tener en cuenta que es igual de importante que la fase de enfriamiento. Se tiene que producir lentamente, de 6 a 12 horas. Puedo esperar ese 0,5 de temperatura. Antes a mí si no me subía en 1 hora creía que me moría y no, con 2 horas puedo aguantar ese 0,5, esos 0,5 grados centígrados que setee. Y aparte con la nueva tecnología que tenemos, seteamos y arranca solito el colchón. Controlar los signos vitales, también tenemos una planilla de la fase de recalentamiento, registrar la temperatura, la valoración neurológica y la valoración hemodinámica. A las 12 horas de finalizado el periodo de recalentamiento, retirar la sonda rectal, apagar el equipo de hipotermia, colocar el sensor de temperatura, encender la servocuna con modalidad de servocontrol, controlar la temperatura periférica y las constantes vitales y por sobre todas las cosas registrar. Y bueno, y acá voy a hacer redondear un poquito en lo que es el monitor de función cerebral, ¿no? Indicar, acá después ustedes van a tener en qué momentos nosotros tenemos que poner un monitor de función cerebral, no solo para la isquemia hipóxica, también puede ser la encefalopatía isquémica hipóxica, sino también puede ser para los recién nacidos que reciben hipotermia terapéutica, recién nacidos prematuros, bebés con hemorragias intraventriculares, convulsiones que a veces son difíciles de detectar, que uno está con la incertidumbre de que si es o no es una convulsión, y bueno, siempre a sabiendas de si lo disponemos, quién es a veces uno tiene que elegir, tiene como nos pasa a nosotros, un monitor de función cerebral, quién es el que más lo necesita, ¿no? Bueno, y los cuidados es el equipamiento y es la forma de medir cómo colocar los sensores y como me quedo corta de tiempo, abajo tengo un link de el video cómo explica cómo colocar los sensores, pero de función cerebral. Lo importante acá no solo es saber colocar los sensores, los electrodos, ¿no? Ya sea con aguja subdérmica o los electrodos para conectar al monitor de función cerebral, sino lo importante acá es también registrar toda actividad que haga enfermería para que no confundan ese trazado, ¿no? Con algún tipo de convulsión. Y si yo veo que ese electrodo no me está haciendo una buena lectura, cambiarlo. No hay otra ciencia para que la lectura, no hay magia para que la lectura sea la adecuada, sino tener los electrodos en la posición adecuada y bien colocados y que estén en funcionamiento porque son muy sensibles.